Muy bien, muchísimas gracias, economista Ramiro González, señores y señoras asambleístas, amigas y amigos de los distintos medios de comunicación. Solamente para llevar un orden en la rueda de prensa convocada en esta mañana, les pedimos ir haciendo de manera ordenada cuando llegue el tiempo sus respectivas preguntas. El economista González se va a quedar aquí con nosotros todo el tiempo que sea necesario para poder atender a todas sus inquietudes cuando llegue aquel momento. Luego, si es que algún medio requiere un espacio en privado con el economista González, también se le va de manera ordenada a ir concediendo un espacio para que puedan hacer entrevistas de requerirlo de manera individual. Nada más estas instrucciones para empezar, le doy la palabra al economista González. Muchas gracias, señoritas, señores periodistas, por acudir a esta rueda de prensa, compañeros asambleístas, compañeros militantes del partido, amigas y amigos todos. Gracias nuevamente por venir. Quiero comunicar al país que el día de ayer tomé la decisión de separarme de las opciones de ministro de Industrias. Después de 7 años de colaborar con el gobierno del presidente Rafael Correa, 5 años en la seguridad social, donde logramos cambios estructurales y fundamentales para la institución. Logramos un trato digno para los jubilados, pensiones dignas para los jubilados, quitamos esos maltratos que a los adultos mayores les hacían a pretexto de la sobrevivencia, los hacían ir año a año. Quitamos todo aquello para darle dignidad a los jubilados de esta nación. El sistema de salud de la seguridad social cambió radicalmente porque primero pusimos administradores en los hospitales para que sean administrados eficientemente, pero siempre respetando la carrera profesional de los médicos, sobre todo, quienes fueron casi todos directores técnicos de los hospitales de la seguridad social. Hicimos también una red de 27 nuevos hospitales, reconstruimos otro tanto de hospitales. Al Seguro Social Campesino le dimos la dignidad que debía darse. Antes era el hermanito pobre de la seguridad social, con nosotros eran uno más de los afiliados a la seguridad social ecuatoriana. Creamos el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo fundamos realmente, y fue un trabajo tan placentero porque los recursos que se invertían como parte de los fondos de la seguridad social eran parte de la Reserva Monetaria Internacional, y nosotros trajimos esos recursos al país para impulsar el desarrollo definitivo de la nación. Cuando nosotros sacamos los créditos hipotecarios y quirografarios, los quirografarios, como ustedes saben, lo hicimos en apenas 24 horas, siendo el producto más eficiente del sistema financiero latinoamericano. Luego, con los créditos hipotecarios, dimos la oportunidad a miles y miles de jóvenes parejas que en vez de pagar un arriendo, pagaban su propia casa, porque le dimos un mensaje al sistema financiero de que sí se podía trabajar a largo plazo con créditos de 20, 25 años y que los mejores pagadores son los pobres de esta patria. Dejamos una cartera hipotecaria tremendamente sana de la seguridad social, pero no quedó ahí todo. Financiamos proyectos como el Toachi Pilatón, proyectos petroleros, financiamos proyectos de vivienda, razón por la cual en ese año el crecimiento del PIB de la construcción fue de aproximadamente 24%. Ese banco se convirtió en un referente y en apenas 2 años captamos el 62% de la cartera hipotecaria, dando un ejemplo de eficiencia, manejándolo técnicamente, escogiendo a gerentes con una headhunting para que no haya politiquería en el banco, sino que se lo maneje técnicamente, y por eso fueron
los excelentes resultados que tuvimos. La seguridad social se comenzó a fortalecer y los fondos comenzaron a fortalecerse porque duplicamos el número de afiliados a la seguridad social. Porque la seguridad social dejó de ser un impuesto para convertirse realmente en una alternativa de miles y millones de ecuatorianos. La gente ya quería afiliarse a la seguridad social. La gente veía que tenía salud, que tenía créditos hipotecarios, quirografarios, que podía tener acceso a una vivienda. Y eso hizo que lo dejemos a la seguridad social con 8.2 activos por cada jubilado, siendo uno de los sistemas más eficientes de América Latina. Por eso, instituciones como la Organización Mundial de la Seguridad Social puso como ejemplo el manejo de la seguridad social en el Ecuador. Asimismo, y malo que yo lo diga, pero la Universidad y Salud de Argentina, por los cambios realizados en el sistema de salud del Ecuador, me supo honrar con un doctorado honoris causa en reconocimiento a esa labor. Así que esa fue la labor que hicimos durante 5 años, dándole dignidad al jubilado, dándole perspectiva a la seguridad social ecuatoriana. Yo debo decir que la seguridad social ecuatoriana hay que tratarla con mucha delicadeza y mucho tino. Es un tema tremendamente delicado y por eso yo tuve que apoyar la decisión que tomaron mis compañeros asambleístas de no votar el día de ayer para aprobar sobre todo ese artículo, porque nosotros no teníamos ningún problema, es más, los habíamos apoyado y de frente. Lo que nosotros pedíamos y lo que los asambleístas pidieron es que hagamos una reforma integral de la seguridad social, como el propio señor presidente de la República está convencido y tienen listo un proyecto para presentarse una nueva ley de la reforma a la seguridad social, en la cual estaremos listos nosotros a apoyar los verdaderos cambios que permitan fortalecer el sistema de seguridad social ecuatoriano. Nosotros habíamos dicho también que era necesario hacer un estudio sobre el 40% que el Estado aporta para las pensiones jubilares, porque es una carga fuerte para el Estado, pero había que ver una alternativa para no dejar desfinanciado el Fondo de la Seguridad Social ecuatoriano. Por eso nosotros hacemos una vez más un llamado a todos los actores sociales y políticos de la nación a que, deponiendo actitudes cortoplacistas, pensemos por primera vez en un gran pacto nacional para hacer las reformas necesarias de la seguridad social ecuatoriana. Yo me siento tranquilo porque este gobierno, porque el presidente de la República sin duda fue el que más atendió a la seguridad social ecuatoriana. El señor presidente tuvo a bien pagar 888 millones en un acuerdo para el pago histórico, que muchos gobiernos no lo hicieron. Él asumió la decisión de pagar en efectivo esos recursos. Y de ahí en adelante nunca se atrasaron en ese pago. Un diálogo directo con los señores ministros de Finanzas y comprendiendo a veces la situación fiscal. Se hicieron pagos en bonos, pero con rendimientos de 7.8%, de 7.5%, dependiendo de los plazos. Y aquí yo sí quiero decir que no hay que asustarse de que un gobierno acuda a comprar bonos en la seguridad social o a venderle bonos a la seguridad social, que es lo correcto. Porque todos los fondos de pensiones del mundo acuden a eso porque es el mayor ahorro que gobierno alguno pueda hacer, porque es el 20.5% de toda la nómina del país.
Entonces, yo creo que hay oportunidad para enrumbar una de las instituciones más sólidas del país. Por eso queremos hacer un llamado. Yo sé que el señor presidente de la República tiene en mente una reforma integral de la seguridad social y, como digo, nuevamente estaremos listos para apoyar esas reformas que permitan darle a esta vieja ley, que ya tiene más de 50 años, remozarla para darle sostenibilidad y sustentabilidad a la seguridad social ecuatoriana. En el Ministerio de Industrias tuve que asumir un rol fundamental de acercamiento con el sector privado. Nosotros, como socialdemócratas, creemos en la asociación pública-privada como mecanismo idóneo para desarrollarlo al país. Por eso este ministro y sus colaboradores, semana a semana estuvimos en 2 o 3 plantas para palpar y conversar con todos los industriales para solucionar los problemas, darles confianza, decirles que este gobierno ha sentado las bases para la competitividad sistémica y que ahora le toca al sector privado asumir su responsabilidad para invertir y sacar adelante a este país. Yo estoy convencido de que hay un sector privado eficiente, un sector privado muy bien formado, que ya le queda chico el mercado interno y que su proyección son los mercados internacionales. A eso debemos apoyarlos, pero sobre todo decirle al sector privado que confíe en su país. Este país es un país de oportunidades. Este país va a despegar como tiene que despegar, porque, como digo, se han sentado las bases fundamentales para el desarrollo. Así que estos 2 años al frente del ministerio ha sido para mí una escuela enorme, porque hemos aprendido mucho, pero sobre todo hemos dado esa confianza al sector privado de que en este país sí hay cómo invertir, de que en este país sí hay cómo sustituir importaciones, de que a este país, que tiene un sistema monetario de dolarización, hay que verlo con mucho cuidado, con mucho detenimiento, porque no es un sistema económico normal o común y corriente como otros países. Frente a la caída del precio del barril de petróleo, frente a la valoración del dólar en los mercados internacionales, el gobierno nacional y este ministerio tomaron decisiones que pronto se verán los resultados, porque lo hicimos con técnica, lo hicimos con estudios para darle sostenibilidad a la dolarización. Y lo hicimos de frente, porque nosotros creemos que hay que mantener la dolarización. Quiero que me permitan agradecerle al señor presidente constitucional de la República del Ecuador por haberme permitido en estos 7 años trabajar por mi patria, trabajar tesoneramente por mi país y haber hecho la diferencia, porque, como yo siempre le decía al señor presidente, la principal cualidad de un revolucionario tiene que ser la eficiencia. Y eso lo demostramos en las 2 instituciones que estuvimos. Quiero agradecerle enormemente al señor vicepresidente constitucional de la República, con quien trabajamos hombro a hombro para hacer un plan, una nueva política de industrialización que queda lista. El día viernes, teníamos una reunión con el señor presidente para presentarle la política de industrialización del Ecuador, que la trabajamos conjuntamente con la ministra coordinadora, a quien también quiero agradecerle, a doña Nata Liceli, y a un equipo de profesionales que me acompañaron tanto en la seguridad social como en el ministerio, técnicos de altísima calidad, técnicos que no les importaba la hora ni el día para trabajar por su país. A ellos, a los 20.000 funcionarios de la seguridad social, a los 500 funcionarios del MIPRO, mi agradecimiento eterno por haber puesto lo mejor de sí para sacar adelante esas instituciones. Y a ustedes, señores representantes de los medios de comunicación, muchas gracias, porque siempre estuvieron pendientes cuando había un llamado del ministerio o del IES
para dar cobertura de las acciones que este servidor tenía que hacerle a la nación. Agradecerle a mi esposa y a mis hijos, a quienes les robé 7 años de los mejores años de su vida, pero que ellos entienden que su padre optó por una actividad política que la hemos llevado con dignidad. Siempre hemos dicho que somos políticos y que queremos hacer política de la buena. Y estos asambleístas que me acompañan son la muestra de aquello, que hemos apoyado todo lo bueno del gobierno, pero hemos sabido señalar en aquellos campos donde no estábamos de acuerdo. Y vamos a seguir en esa tónica, porque este partido es un partido serio, de gente seria y de gente buena. Ese respaldo que tuvimos en febrero del año pasado, que nos convirtió en la segunda fuerza política de la nación, no nos hizo vanidosos, todo lo contrario, humildes, porque en apenas 2 años lo posicionamos como el primer partido de la nación y la segunda fuerza política de este país. Así que, queridos amigos, yo quiero decirles que vamos a seguir haciendo política. Eso lo he hecho durante 30 años de mi vida y lo vamos a hacer. Pepe Mujica, la militancia nunca se la deja, y menos los principios socialistas democráticos que han animado toda mi vida política. Muchas gracias a ustedes. Empezamos, por favor, entonces, de uno nos identifica en el medio y empezamos. Carla Maldonado, de Diario Expreso. No sé si es más directo, sí. Carla Maldonado, de Diario Expreso. Por favor, ¿esto significa una ruptura total con Alianza País? A ver, con Alianza País no hemos tenido un acuerdo nunca. El acuerdo ha sido con el presidente Rafael Correa y nuestra colaboración ha sido con él. Y no es ninguna ruptura, simplemente es una diferencia de criterio en un punto fundamental. Y como digo y vuelvo y repito, siempre estaremos aquí para apoyar las iniciativas del gobierno que vayan en beneficio de la nación. Siguiente. Sí. Por favor. Hola, comunista. Le pregunto más a la persona que estuvo tanto tiempo en el IES y usted por algo empezó narrándonos cuál fue su gestión ahí. La decisión tomada ayer puntualmente en la Asamblea que rechazó el bloque de Avanza, ¿por qué es peligrosa para la seguridad social? ¿Nos puede usted, conociendo los estudios sectoriales hasta donde fue su administración, por qué esta medida sería inconveniente? El país sufrió en el año 2000 un quiebre financiero y pasamos de un sistema del sucre al dólar. Y ahí toda la sociedad asumió una responsabilidad por la dolarización. Acuérdense ustedes que las pensiones jubilares después de la dolarización eran entre $4 y $20. Es decir, máximo, la pensión máxima era $500. Y los gobiernos fueron tomando las medidas necesarias para darle dignidad a las pensiones. Pero claro, eso no tenía una base técnica de respaldo económico, porque realmente si usted hace un estudio actuarial tomando en cuenta los años de la dolarización, realmente es mínimo lo que se aportaba ahí, porque como digo, se licuó todos los aportes de la seguridad social, y entonces se hizo necesario este fondo del 40% que debía dar el Estado para las pensiones, ¿no? Porque se iba a desfinanciar en muy poco tiempo. Entonces nosotros lo que hemos planteado es que, si bien esto es una carga y puede incluso ser un subsidio regresivo, pero hay que darle una alternativa al financiamiento de ese fondo, porque de lo contrario, los estudios actuariales que nosotros hicimos daban una perspectiva sin problemas hasta el año 2050, pero si quitamos ese 40%, realmente las perspectivas de no tener problemas son de apenas 12 años. Entonces, por eso es nuestro llamado, no es más, no queremos pelear, sino hacer una reflexión para que todos los ecuatorianos pongamos el hombro para ver la mejor forma
Por eso yo he llamado que sea el primer pacto social que hagamos los ecuatorianos alrededor de la seguridad ¿Usted le social. ha planteado esto directamente al presidente? ¿Conversó con él cuando le planteó su renuncia y le dijo que retire o revea a través del veto la decisión tomada ayer por las autoridades? Bueno, desafortunadamente, como ayer fue todo inesperado, ayer los compañeros asambleístas me pidieron tener una reunión, me explicaron su posición, yo expliqué también las cosas y obviamente el partido tomó la decisión de no apoyar ese punto, porque el resto de las reformas laborales nosotros estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué le pide al presidente entonces? Le pido al presidente y al país que nos sentemos, los actores políticos, sociales y económicos de la nación, a buscar una solución, a hacer una reforma integral de la ley de la seguridad social para darle sostenibilidad al sistema. Economista, hay quienes estiman que su separación en este momento del gobierno obedece más bien a un cálculo político con miras a las elecciones del 2017, a fortalecer Avanza, y no sé qué tanto tengan que ver allí el escenario igual de la reconstrucción también de la izquierda democrática. Cuando estuve en el IES me decían que, porque estuve en el IES hice un partido. Cuando pasé al MIPRO ganamos abrumadoramente las elecciones. No es Ramiro González Avanza. Avanza son millones de ecuatorianos que creen en una alternativa socialista democrática. Y Avanza se fortalece día a día por el trabajo de sus militantes, de sus hombres y mujeres. En Avanza tenemos un liderazgo horizontal. Ustedes han visto que este ciudadano no ha sido candidato y el partido ha crecido. Porque nosotros creemos en los liderazgos provinciales, cantonales, parroquiales. Ahí está la fuerza de Avanza. No está en un puesto o en otro puesto. Está en esa militancia ideológica que es Avanza, esa mancha azul, esa marea azul que por todo el país flamea. Eso es la fortaleza de Avanza, no un puesto burocrático. Pero usted descarta o no una posible candidatura presidencial, ¿lo vaya o no a hacer? ¿Tiene usted aspiraciones presidenciales? No, mire, en un partido como el nuestro se tiene que tomar las decisiones en su momento. Todavía falta año y medio para tratar de buscar candidaturas. A lo que sí me comprometo, y nos hemos comprometido con los compañeros asambleístas, con los compañeros alcaldes a lo largo y ancho del país, es a trabajar para seguir fortaleciendo al partido. ¿Hasta dónde avanzó esa alianza con el presidente Correa, que usted manifiesta que no era con el partido, sino con el presidente? En vista de que desde las elecciones siempre hubo impases en ciertas provincias, por ejemplo, recordemos lo de Muyes, de verdad, en donde ahí hubo igual un alcalde asesinado y que igual estuvo involucrado un militante de Avanza. ¿Hasta dónde llegó esa alianza? A ver, lo que usted está diciendo es muy grave. Y bueno, hay una investigación de por medio, ¿no? Y hay un pero alcalde fallecido. No, eso hubo, pero un militante de Avanza no ha tenido nada que ver. Eso hay que dejarlo muy claro porque usted está haciendo una acusación muy grave. El candidato de Avanza estaba implicado. No, usted está equivocada en eso y yo defiendo a los militantes de nuestro partido en el cantón Muisle. Eso fue otro motivo y por eso no siguieron las investigaciones. Esos fueron otros motivos. Esta decisión que tanto tiene que ver con el costo político, el costo social que acarreará el país y en el cual ustedes aparentemente no quieren verse involucrados y por eso este paso a un costado. No, todo lo contrario. Si nosotros, por ejemplo, como los asambleístas habían planteado que votemos de punto en punto, no hubiera pasado nada. Usted sabe que incluso algunos asambleístas de país pidieron también eso. Entonces, no es un cálculo político, no es nada, simplemente queremos hacer un llamado a la sensatez al país entero, de que la ley de la seguridad social, que la seguridad social no hay que verla con pasiones, no hay que ver como la oposición dice que se están gastando los fondos de salud, no tienen la menor idea de cómo funciona eso. No, nosotros queremos hacer un aporte serio a la nación. La experiencia de 5 años de este servidor y de los militantes de Avanza puede ser muy útil para buscar realmente lo que el señor presidente de la República quiere, una reforma integral a la seguridad social ecuatoriana. ¿Y las decisiones o el trabajo de los asambleístas justamente en el pleno de la Asamblea? ¿Será que con esto Alianza País pierde votos del bloque de Avanza? ¿Cómo trabajará? Mire, incluso ustedes saben que Alianza País no necesita de nuestros votos para aprobar las leyes, no los necesita. Nosotros seguiremos en la misma línea que hemos venido teniendo estos años, de apoyar lo positivo para el país.
Nosotros no somos un partido Contreras, nosotros somos un partido de gente buena que quiere hacer política de la buena. Y vamos a apoyar, créame, en todo lo que el presidente de la República plantee para el bien de la nación. Ahí estarán estos cinco asambleístas para votar. Pero también estaremos para señalar cosas que no estamos de acuerdo, como la que ha sucedido el día de ayer. Economista, ¿esto marcará una ruptura con la agrupación Unidos que lidera Alianza País? No, miren, nosotros seguiremos incluso asistiendo a debatir los temas del país. Yo creo que Unidos es una oportunidad que, si se lo maneja bien, puede ser muy buena para la nación. Así que, como les digo, el tema político no ha tenido, partidista no ha tenido que ver en esto, sino este profundo convencimiento del partido de tratar de hacer las cosas bien por el país. Economista del comercio, le molesto. Quería saber, después de esos 12 años que calculan que podría durar sin el 40% la cantidad para poder aportar a las pensiones, ¿qué va a pasar? ¿Van a dejar los jubilados de recibir su pensión? ¿Va a haber problemas en la parte de salud? ¿Qué podría suceder? Mire, los fondos previsionales y los estudios actuariales son proyecciones en el tiempo. Como decimos los economistas, ceteris paribus. Si no hacemos nada, pasa esto en 12 años, pasa esto en 50 años. Pero si se hacen las correcciones ahora, no va a pasar eso ni en 12 ni en 50 años. Por eso algunas de las reformas, por ejemplo, miren ustedes, cuando se hizo la actual ley, la expectativa de vida de los ecuatorianos era de 58 años y ya se puso la jubilación en 60 años. Ahora la expectativa de vida es 76 años y seguimos con la misma ley. Yo les pregunto a ustedes, una mujer o un hombre que cumple 60 años, ahora, como dicen en chiste, los 60 son los viejos 40, ¿no es cierto? No quiere, porque están enteros. La expectativa de vida tiene 20 años más para seguir trabajando. Entonces todas esas cosas hay que discutirlas, como digo, no al amparo de un discurso, sino con técnicos, con datos estadísticos, con proyecciones que hagan los técnicos para tratar de salvar la seguridad. ¿Qué otras reformas proponen? ¿Qué otras reformas debería hacerse en este marco para poder darle sustentabilidad y evitar, como usted dice? Eso le cuesta otra entrevista a usted. Eso es muy largo ya para economista, sí, economista. Bueno, entonces este tema del 8.2 activos por cada jubilado no garantiza el pago de pensiones jubilares a futuro, al menos hasta el 2047. Hasta el 2047, como están las cosas, les digo, no hay problema. Pero ustedes saben, faltan todavía, ¿cuántos años? 32 años, ¿cierto? Hay que tomar las correcciones necesarias. Y el presidente de la República está consciente de eso, por eso se está trabajando una nueva ley de la seguridad social. Y ahí estaremos nosotros para dar nuestra contribución, para darle sostenibilidad al sistema. Y no solo al IES, sino al sistema de seguridad social ecuatoriano. Esa es nuestra propuesta. De lo que usted conoce, ¿es un veto directamente al presidente, un veto parcial de la No lo escuché. Se está pidiendo un veto también al presidente, un veto parcial. Miren, nosotros no lo hemos discutido todavía, pero sería saludable que, si se puede todavía hacer una reforma sobre eso para buscar una alternativa de financiamiento, ese 40%, nosotros estaríamos dispuestos a apoyarlo. ¿Qué le dijo el presidente Correa al conocer su renuncia? ¿Usted habló con él? ¿Cuál fue su reacción? Desafortunadamente ayer, como sabe usted, el presidente estuvo en Tabacundo y en Cayambe. Incluso, como ustedes saben, hubo un conato de seguridad, entonces el presidente no estuvo disponible, pero aspiro a hablar el día de hoy con el presidente. Hablé con el vicepresidente, he hablado con el secretario general de la administración, con el secretario particular del presidente, con todo uno. Pero hoy día lo haré con toda seguridad con el señor presidente, como digo y vuelvo y repito, a quien le agradezco la oportunidad que me dio de trabajar estos 7 años por mi país. No basta entonces esta explicación dada por el bloque oficialista ayer, en que el cambio del artículo es quitarle la obligatoriedad del 40% y este ofrecimiento de garantizarlo cuando haga falta, en la cantidad de dinero que haga falta, eso a ustedes no les basta. Y otra pregunta, su bloque ayer también se refirió a que es discriminatorio que se elimine para los jubilados del IES esta aportación estatal y se mantenga para los militares y policías. A eso es lo que yo me refiero cuando digo que hagamos un estudio del sistema de seguridad social del Ecuador, no solo del IES, sino de todo el sistema. ¿Es discriminatorio? Mire, son sistemas de pensiones distintos. Usted sabe que la carrera militar y la carrera policial se puede
cortar en un momento determinado a los 12 años, a los 14 años. Entonces, no, y esos fondos todavía, a pesar de que yo con el ISFA y el ISPOL hicimos un convenio para que haya la portabilidad de las aportaciones, pero realmente hay que dar un tratamiento distinto dentro de la integralidad de la política de seguridad social. Economista González, toma usted un respiro, no aceptará ningún otro cargo político y público en la actual administración del gobierno central y analiza el tablero político. Tomaremos un leve respiro, pero usted sabe que nosotros somos gente de trabajo, de ñeque, así que vamos a seguir trabajando por el país, vamos a seguir fortaleciendo a nuestro partido y aportando para mejores días de esta nación. Eso es lo que nos anima a la gente de Avanza, que como vuelvo y repito, somos gente que nos gusta hacer política de la buena. Economista, ¿existe o no existe la deuda de 1.700 millones de salud? Que algunos asambleístas han dicho difícil. A ver, mire, la deuda de salud es una cosa que no se puede determinarla porque no hay el reglamento efectivamente. Hay que hacer un neteo entre las prestaciones que da la seguridad social a los jubilados, porque por eso es, hay que aclararlo bien, no es que el fondo de salud avance, sino que como los jubilados no pagan para la salud, ¿cierto? Entonces tiene que haber un aporte y el gobierno en algún momento se hizo cargo de ese aporte para que los jubilados puedan tener la salud, ¿no? Entonces, hay en cambio, ¿no es cierto?, gente de la seguridad social que se atiende en los hospitales públicos, ¿no es cierto?, y que el Ministerio de Salud debería cobrarle al Seguro Social por esa atención. Entonces hay que hacer un neteo y para eso obviamente hay que ver si en los hospitales públicos tienen las facturas, si en el IES, en la mayoría de los hospitales tienen las facturas, es decir, hay que sentarse de nuevo, hacer un estudio serio sobre esa deuda. Pero si existe, no hay deuda. Existe una deuda, lo que no sabemos es cuánto. Economista, justamente usted había propuesto para establecer el pago de la deuda en salud. ¿En qué quedó ese reglamento? ¿Cuándo lo hizo? ¿Qué apertura tuvo? Y ahora bueno, ese reglamento lo teníamos a cargo el ministro coordinador de la política económica, el ministro de Finanzas y el presidente del BIES. Desafortunadamente esa reunión nunca se llegó a dar y no se pudo trabajar con ese reglamento. ¿Pero hay deuda o no hay deuda? Eso le acabo de decir. Hay una deuda que hay que determinarla. ¿Pero cómo pueden decir ahora que no hay? Entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. No hay más nuevamente, muchas gracias a todos. Carla tiene una arriba llevada de ayer. Ayer ahora estoy desocupando. Mira, en el despacho está organizado acá arriba, privados, a cada quien. Se anotan y pasan, no hay problema. Justo. ¿Ande? Aquí está Carolina Ballesteros, nueva.